Luis, ok, no me oye Luis. Es importante, Luis. Luego. Lucho salió de la... Salió Luis de la... Ahí le voy a poner doctor, ¿ya? Para que lo grabe Okay. Y luego lo ponemos en el YouTube. Ya. Muy bien. Vamos a tener nuestra clase como siempre. ¿Alguien se acuerda la semana pasada? ¿Tiene alguna pregunta de la clase? ¿Les llegó la clase? ¿Les llegó les mandé en su correo? Les mandé No, no me llega. ¿Ya lo ven? El estado de la muerte. Ya. Ya, perfecto. Esto es un tema que destruye muchas de las herejías que en la actualidad existen en el mundo. Ustedes vean, inclusive en el Islam, en muchas formas, en el Islam, creen mucho asunto de esto que está contaminado con lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana acerca de los muertos, del alma, y cuando las personas se mueren. Está súper contaminado el mundo, bien lo dice la profecía, que iba a dar a beber del mundo del vino del furor de su fornicación. Significa, el vino del furor de su fornicación significa de la forma que iba a abarcar a todo el mundo con las herejías que iba a enseñar con sus doctrinas falsas. Nuestro Dios aclara en las Sagradas Escrituras, nuestro Dios aclara a él mismo que en las Sagradas Escrituras está la fuente para entender qué es lo que pasa con las personas cuando el hombre muere. Y es importante entender esta parte porque destruye el asunto y el miedo de mucha gente que si no te portas bien te vas a ir al infierno, le dicen a uno, le meten miedo. En otras formas, toda la vida fue así. Y con a cuántas personas, a cuántos líderes mundiales con la excomunión y con el miedo del infierno, cuántos cayeron en rendirle pleitesía y obediencia al clero católico, al clero papal. De verdad no se pueden contar. Fueron reyes, emperadores, fueron políticos, fueron cantidad de gente, hermanos, que se dejaron influenciar por esta doctrina de los muertos. Hoy en la actualidad, el otro día, bueno, han fallecido varios de mis amigos, conocidos, y sobre todo un amigo mío que era mi hermano, era mi uña y carne. Crecimos juntos con otro hermano, otro amigo que tengo en el distrito. Y me dijo su esposa un día cuando recién había descansado, y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Dice, ora por él, dice. Entonces cuando las personas fallecen, los familiares inmediatamente se sienten desconsolados, se sienten mal, y se entiende, ¿no? Pues bajar al descanso una de sus familias, o un amigo, o hermano, o relativo, o alguien querido, es bien difícil, y nos llena la vida de perplejidad y de tristeza. Para que podamos entender esto nosotros, pues no lo podríamos entender porque no tenemos la experiencia de haber muerto y de haber resucitado para poder entender y enseñar. Es un tema que destruye, repito, muchas herejías que están metidas en el seno de la cristiandad. No nada más en la Iglesia Católica Romana, que es la que empezó a sacar todo esto al mundo, porque todo el mundo ha sido inundado con estas ideas, pero estas ideas no las sacan de ellos mismos, sino que ellos la permiten. Por ejemplo, en el clero papal, el papado, cuando empieza a enseñar muchas cosas, muchos elementos y situaciones de formato religioso, en su formato religioso enseñan, por ejemplo, el rosario. ¿El rosario de dónde lo sacan?
pues lo sacan de los musulmanes. Y muchas cosas de los musulmanes lo adoptan. Adoptan mucho del paganismo que entró a la iglesia en el siglo IV y el siglo V, lo adopta en sus albores la iglesia cuando se pone como madre de todas las iglesias en el año 538 después de Cristo. Entonces adopta, para hacer su formato religioso, adoptan muchas doctrinas paganas. El estado de los muertos, como lo tiene el mundo entero cristiano hoy, está revuelto cristianismo con paganismo terriblemente. Este estudio de hoy nos hace ver cómo trabaja el diablo y cómo ha trabajado a través de los seres humanos para hacernos creer muchas cosas y cómo lo hace. Pero antes de eso vamos a ver primeramente los muertos. Si una persona se muere, ¿qué sucede con la persona cuando se muere? Yo les pregunto, ¿qué es un muerto? ¿Qué es un alma? ¿Qué es un ánima? ¿Alguien me puede decir qué es un alma, por ejemplo? Y alguien que me conteste qué es un ánima y qué es un espíritu. ¿Alguien me puede dar un comentario? No hay nadie. Bueno. El alma, según la Biblia, somos nosotros, ¿no? El cuerpo Sí, y alma. Sí, exacto. Nosotros somos almas, no tenemos alma. Se nos ha enseñado que tenemos alma, al grado que cuando una persona se muere, deja de funcionar, por eso se llama difunto, deja de funcionar, deja de moverse, deja de pensar, deja de ver, etcétera. Esa persona se dice que se le sale el alma. Y siempre se nos enseñó, inclusive han sacado estudios científicos en un video, yo los he visto ya por varias veces, científicos se ponen a ver cuando una persona lo están pesando en pesas bien sensibles y lo pesan, y cuando la persona ya expira, o sea, saca el último aliento, ya no recibe más aire, ya se muere en ese momento. Dicen, ese peso que bajó, no es el mismo peso que estaba, ese peso que bajó, ese es el alma que se le salió. Yo lo he visto en la televisión, han sacado esos documentales, esos estudios científicos, ¿eh? Entonces, pues no, la Biblia no habla así de eso, créanme. Vamos a ver por qué. Entonces, este estudio es de los muertos, se trata de entender qué es la muerte. En primer lugar, ¿en dónde están ahora mismo los muertos? Para entender esto necesitamos entender qué es vida. ¿Qué es vida? Dios le da la vida a los seres humanos. Él crea al ser humano y le da la vida. Dice en Génesis 2:7, si ustedes ven en Génesis 2:7, dice, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Y vino a ser así el alma viviente. En ese momento, Dios, al crear al ser humano del polvo de la tierra, le da aliento de vida, o le da el espíritu. Aliento es espíritu. Recuerden, tanto en hebreo como en griego, en hebreo es ruach, quiere decir espíritu, que también se le aplica al espíritu de Dios, es ruach. En griego es neuma, es espíritu o aliento o aire, es lo que quiere decir neuma y lo que quiere decir ruach. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, le insufla, le da la energía para que viva. Esa energía de vivir no es otra más que alguien me está haciendo que le baje a su micrófono. No es otra cosa más que el aliento de vida, el espíritu. Y aquí la diferencia está en entender, de acuerdo a la Biblia, lo que Dios hace. Entonces nos dice qué es un alma, qué es un ánima y qué es el espíritu. Es muy importante entender eso para poder entender este estudio. Lo vamos a estar viendo. Entonces, lo primero es para hablar de muerte, necesitamos hablar de vida. ¿Cómo vino la vida? Dios crea al nefesh. En hebreo, la palabra nefesh quiere decir persona, nefesh. Y esa es la palabra que usa para cuando dice en Génesis 2:7, dice, y creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló aliento de vida y vino a ser un nefesh. Entonces, en los seres vivientes, los animales, los bestias del campo, los osos, los tigres, los perros, los gatos,
todos son seres vivos, todos son almas vivientes. La diferencia está en el nefesh y el behemat o el yahai, que son bestias o fieras. Y lo otro es nefesh, que es persona. La palabra nefesh quiere decir persona. Y a la misma vez quiere decir alma. Entonces, vamos a ver entonces, ya de acuerdo a la explicación que estoy dando, vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde están ahora mismo los muertos? Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 nos dice que están esperando en los sepulcros la resurrección que acontecerá al momento del regreso del Señor Jesús. Entonces, no están los muertos en ningún lado más que en los sepulcros. Entonces me dicen a mí, me han dicho líderes religiosos, ¿y el alma dónde está? El alma se fue está en el infierno, quemándose con el diablo, porque se portaba mal. El otro me han dicho, por 1,000 millones de gente creen esto, que se va al purgatorio. Y por eso, cuando alguien se muere, tienen la costumbre todavía hasta la fecha de rezar las novenas o los novenarios, que por 9 días van a estar rezando todas las noches porque se salve el alma de esa persona que murió. O que salga del purgatorio para que vaya a descansar rápido, lo más pronto que se pueda, hacia la gloria. Yo recuerdo que mi mamá me mandaba con una lista y con una ofrendita, un dinerito que ni teníamos, éramos bien pobres, pero mi mamá mandaba su dinerito por cada muertito que ella tenía, y ponía la lista y dice, dásela al padre Atenógenes, me decía. Ahí está, llévasele y llévale este dinero, para que los nombrara en el Día de los Muertos, en la misa que hacen en el Día de los Muertos. Y la gente pagaba porque los mencionara en viva voz en la misa de los muertos. Era terrible para mí eso, yo no lo entendía, pero así crecí con eso también. Entonces, poco a poco fui aprendiendo, entendiendo y buscando. En mi mente llegó un momento que no creía en Dios por estas situaciones. Pero, ¿qué pasó? Que empecé a preguntar porque yo tenía mucho miedo de morirme. Yo no sé a ustedes les pasó alguna vez esto. A mí sí me daba miedo morirme. Ahora no, pero en ese tiempo me daba miedo a morirme terriblemente. Es más, no quería ni dormir, porque cada vez que me dormía sentía que yo me moría y me despertaba cada rato. De por sí a mí no me gusta dormir en el presente, no me gusta, pero creo que de ahí lo saqué. Pero tenía miedo de no despertar. Y tenía miedo de que estaba dormido y no sentía nada. Y dije, ¿qué pasó anoche? Ya me desperté, ya es de día y no sentí qué pasó. Y me lamentaba mucho. Entonces, cuando llegaban los reyes, yo quería descubrir quiénes eran los reyes magos. Yo tenía como 6 años y estaba, según yo, despierto. Y me dormía y me frustraba porque dije, ¿por qué me quedé dormido? Y no sentí nada ni cuando pusieron los juguetes. Terrible eso, ¿no? Entonces, van a ver que el sueño del dormir diario se asemeja, el sueño profundo se asemeja mucho a la muerte. Muy bien, entonces estamos diciendo que los muertos, de acuerdo lo estoy diciendo, los muertos, aunque oren novenarios, su alma, ¿qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su espíritu? Vamos a ver. Por lo pronto, nos dice la Biblia que están en los sepulcros todos aquellos que han muerto, están en los sepulcros, excepto Moisés, que resucitó Cristo. Ahí dice en la Biblia que lo resucita. Y excepto aquellos que resucitan cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y cuando Él resucita, resucitan estos personajes que se los llevó al cielo como primicias de la resurrección de los redimidos. Entonces son los únicos que están en el cielo. De allí en fuera, ni San Pedro, ni San Pablo, ni María, la madre de Jesús, ni María Magdalena, ni Lázaro, el que resucitó, todos están muertos. Ni Abraham, ni otros que estaban con Moisés como Josué, fieles hombres de Dios, ni esos están en el cielo. Precisamente por eso no debemos pedirle a nadie, porque el único intercesor es Dios, y los han hecho santos a mucha gente. Los santos padres de la iglesia, dicen ellos, pero tampoco están en el cielo, ni San Ignacio, ni San Agustín, ni Lino, el primer papa, ni nada, porque Pedro no fue el primer papa tampoco. Así que bueno,
vamos a continuar con esta parte. La raza humana en todas las épocas, culturas, civilizaciones ha tenido creencias e ideas acerca de la muerte y de los muertos de manera muy particular, o sea, de acuerdo a su religión o raza. Sin embargo, es un tema que ha absorbido a muchas mentes tratando de explicar. Sin embargo, estas mentes no han podido responder a muchas de las preguntas que se han hecho todas las razas de la Tierra en cuanto a los muertos. Una de las preguntas más comunes es, ¿qué pasa cuando el ser humano muere? Pues nadie que ha muerto ha venido a decir a los vivos qué es lo que hace y a dónde fue o a dónde está, etcétera. O si tiene sentimientos o si sufre, etcétera. Entonces, el ser humano vivo tiende a responder estas preguntas de manera que deja por sentado aseveraciones de que la persona que murió se comunica con los vivos haciéndolas realidades y aseverando que la persona que murió está vivo en otro mundo, en otra dimensión, o que está consciente de todo lo que sucede con los vivos. Por eso, cuando un papá o una mamá muere, le dicen al hijito, se hizo mariposa y se fue con Dios y de ahí te está viendo. Entonces, con el afán de hacerle sentir bien a las personas, decimos muchas cosas que no son verdaderas. Yo les entiendo y les comprendo, pobrecitos, pero no podemos hacer nada contra la verdad. Y hay que saber decirles, por ejemplo, yo a mi nieto, tenía 2 años de edad cuando su papá murió, y mi hija, en su sentido común, en su sabiduría, pues le tuvo que comentar. Y le dijo, no, tu papá murió, tenía como 3 años, perdón. Y ya le explicó y eso, y el niño a la fecha entiende que su papá está muerto. Entonces, y que va, y a mí me pregunta a veces, digo, no, pues cuando venga el Señor Jesús lo vamos a volver a ver, que él creía mucho en Dios, y así le explico. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender a resolver el problema de explicar a la gente las cosas muertas. Existen 2 religiones en el mundo, no existen muchas. Ustedes van a decir, bueno, la religión de los testigos de Jehová, van a decir la religión de tal iglesia. No, son iglesias. Dentro de la cristiandad, la religión cristiana es una sola. En esa sola iglesia, vamos a ver, perdón, en esa sola religión existen muchos grupos. Existe el paganismo, es religión, pero es pagano. Vamos a ver. Así que no, en el mundo solamente hay 2 religiones. ¿Sí? El cristianismo es la religión y todas las iglesias son exactamente eso, iglesias nominales que pertenecen a la religión, pues dentro de la religión cristiana existen muchas congregaciones o iglesias con diferentes nombres. Asimismo, dentro de la religión del paganismo existen muchos grupos con diferentes creencias y nombres, y curiosamente, dentro de ambas religiones la gran mayoría acepta que los muertos no están muertos, sino que están en otro mundo y que es posible que haya comunicación entre ambos, entre los vivos y los muertos. A esas 2 religiones coinciden en eso. En el cristianismo, como dije, hay muchas denominaciones creyendo en la inmortalidad del alma. Hay uno que todavía está viviendo, un cristiano pentecostés, se llama Gigi Ávila, y lo digo en público para que cuando lo sacan en YouTube este tema, este hombre, yo leí un libro de él, y él dice, Gigi Ávila, es un muy famoso él, y tiene seguidores por millones, y les hace creer a sus feligreses pentecostés o pentecostales que las personas que se están quemando con el diablo. Yo leí su libro y ahí dice, yo bajé en visión, dice Gigi Ávila, yo bajé en visión y miré a las almas cómo se están quemando, sufriendo ahí con el diablo en el lago de fuego. Así lo dice en su libro. Yo sinceramente no comparto esa idea. No comparto esa idea. Por lo tanto, ven a decirles ahí. Ay. Ya vete. Muchacho, viene acá a ver qué.
Perdonen ustedes, perdonen Facebook también. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a ver que estas denominaciones, etcétera, etcétera, creen en una sola cosa. Creen este asunto de la inmortalidad del alma. Gigi Ávila no es el único. Yo recuerdo platicando y discutiendo las escrituras con unos pastores bautistas en diferentes épocas. Siempre también tienen lo mismo, que por la gracia somos salvos y que se va la persona que se muere, se va al cielo, allí con Dios, y que, bueno, pues que unos se van a ir al infierno. Pero uno dice, no, es que no se van con Dios, dicen algunos pastores bautistas y otros de otras denominaciones evangélicas, y dicen, no, es que no se van con Dios, pero sí se van al infierno a quemar, los malosos. Bueno, pues ni una cosa ni otra pasa. Pero en las denominaciones cristianas, increíblemente están creyendo mucho de lo que dice el diablo acerca de ellos. Y vamos a ver poco a poco. Así que imaginen ustedes si Dios es un Dios bueno y ya los tiene allí castigados, etcétera, quemándose. ¿Por qué dice la Biblia que también los muertos que no creyeron en Cristo van a resucitar algún día? O los que ya según esto, que todos los que mueren se les sale el alma y se van a la gloria, son los amigos de Dios sobre todo, como el apóstol Pedro y otros. ¿Por qué Dios cuando venga en las nubes, el Señor Jesucristo, por qué los va a resucitar? Si ya están con Él. Y si ya están condenados en el infierno, pues ¿por qué los va a traer a la vida otra vez? ¿Se fijan qué incongruencias hay? Es terrible, es terrible. En el paganismo sucede lo mismo. Hay muchos grupos creyendo en la inmortalidad del alma, es lo mismo. Y algunos creen en la vida después de la muerte, que es la reencarnación, y también creen en los diferentes niveles después de la muerte, que interviene mucho también el asunto de la reencarnación, ¿no? Así que en el paganismo estamos en las mismas, el cristianismo está muy revuelto, lo cristiano con lo pagano. El paganismo cree que en un Dios o dioses o creencias adversas a la Biblia, creyendo lo que dice el diablo, que es mentiroso y padre de mentiras. Casi toda la cristiandad cree en el Dios de la Biblia, mezclando, como dije, doctrinas bíblicas con enseñanzas paganas. Pero el apóstol Pablo no dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, etc. Entonces podemos ver nosotros que también la cristiandad pues tiene sus errores garrafales, errores cruciales y crasos, que nos dan a entender realmente que estamos equivocados al creer así. La Biblia, ¿qué nos dice acerca de los muertos? Nos dice que lo que vamos a ver, quiero decirles que si usted es cristiano, debe basarse y fundarse entonces en la Biblia, porque la Biblia es la fuente de toda verdad y toda creencia cristiana. Las creencias de los muertos, como enseñan hoy en día las iglesias nominales evangélicas protestantes, no están bien. Eso no está en la Biblia. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida, dice en 1 Corintios 15:45. Estoy leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. Es una muy buena versión. Y está diciendo el apóstol Pablo, cuando manda la carta a los Corintios, dice que Adán es un alma viviente y el último Adán es el espíritu que da vida. O sea, es Dios quien da la vida y la quita, ¿no? Entonces necesitamos ver esos. ¿Por qué habla la Biblia de esa manera? Porque nos da a entender algo interesante que vamos a ver. Para hablar de la muerte, pues debemos hablar de la vida. Ya dijimos cómo fue. Y ya ve, Dios, dice la Biblia, es el creador de todo el universo y es el creador de la tierra y creador de toda lo que hay vida en la tierra. Génesis 1:1 y siguiente nos dice todo esto. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Ya lo decía al principio. Génesis 2:7 nos dice, creó Dios al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Una vez que le da esto, el hombre pasa a ser un alma viviente o ánima viviente, que alma y ánima es lo mismo, y esa palabra alma o ánima, nefesh, traducido literalmente al castellano, quiere decir, al español, quiere decir un ser vivo o ser viviente.
Y es por eso que debemos entender que un alma es, y lo dice Eclesiastés, que hay ventajas sobre el hombre, sobre las bestias del campo. Todos vamos al polvo, ellos van al polvo, yo también voy al polvo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que el ser humano va a ser resucitado cuando venga Cristo y los animales no. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y las bestias del campo no. Así de simple. Pero los dos son seres, son almas, los dos son seres vivos. La diferencia, uno es el nefesh, el hebreo nefesh, como dice allí, y el otro es el behemat o el yahar, que es las fieras, behemat, que es las bestias, el ganado, las vacas, los borregos, todos les llama behemat la Biblia. Muy bien, entonces, entendiendo así el asunto, es que volvemos que el polvo, que es la materia, más el aliento de vida o espíritu, nos da igual a un alma viviente, un ser viviente o un ánima viviente. Eso es lo que, esa es toda la fórmula que Dios usa para darle vida al ser humano, a los seres vivientes en esta tierra y a las bestias del campo. Vamos a ver ahora, si eso es lo que es vida, entonces, ¿por qué muere el ser viviente? El alma, ¿por qué muere? Entonces, aquí vemos nosotros que la Iglesia Católica dice que predica la doctrina de la inmortalidad del alma, junto con otras iglesias protestantes que al salir del tiempo de la Reforma trajeron con ellos esas mismas creencias y nunca se las quitaron. Los luteranos, los wesleyanos, los bautistas, anabautistas, los pentecostales, llámenle como quieran, tienen esa doctrina bien mezclada con este paganismo. Así que estamos viendo qué es muerte, qué es vida, etcétera, y la diferencia. Ahora, ¿por qué muere el ser viviente? ¿Por qué muere el alma viviente, el ánima? ¿Por qué muere? Entonces, si el alma muere, entonces no se va ni al purgatorio, no se va ni al infierno. Si el alma muere, ¿a dónde va? Entonces, vamos a ver, seguir viendo. En primer lugar, el ser viviente va a morir. La Biblia dice que la persona muere. Si no, imagínense, si el alma no muriese, entonces aquí lo que estamos viendo es un error de concepción, influenciado por lo que es la iglesia que dio al beber al mundo el vino de furor, su fornicación con esa falsa doctrina de que el alma se le desprende al hombre y se va al purgatorio o al infierno, o a la gloria, depende qué pecado haya muerto. Entonces viene la Biblia y contradice eso, porque entonces dice la Biblia, el alma muere. Y la iglesia, el clero católico, el papado dice, el alma no muere, el alma se le sale al ser humano. Bueno, es lo que ellos dicen, y así dicen. Entonces, ¿por qué muere el ser viviente? Porque Dios quita el polvo, perdón, el espíritu. Y dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué muere el ser viviente? El ánima, el alma, ¿por qué muere? Porque Dios le quita el aliento. El aliento es algo que Dios da, esa energía de vivir, y regresa a Dios. De él sale porque él es vida. No que me decía un pentecostés que me estaba discutiendo las escrituras y preguntándome al mismo tiempo, queriendo saber. Yo le explicaba, me decía, entonces el espíritu soy yo, pero condensado, chiquito o algo, me pone en una cajita y me lo va a volver a dar en la resurrección de los muertos. Cuando venga Cristo me pregunta. Digo, no, es que el espíritu no lo recoge Dios y se lo va a poner en un anaquel o en un librero o en una cajita allí para cuando venga la resurrección se lo vuelva a dar. No, Dios, él tiene vida en sí mismo y él se la da a quien quiere, ¿no? Él se la da, él creó al ser humano y le dio aliento de vida, de él salió como una emanación de Dios. Y sale para que tenga vida la persona y la vuelve a recuperar si él quiere. Es lo que pasa en el proceso de vida y muerte. Así de simple, ¿no? De Dios sale y a Dios regresa. Es lo que dice Eclesiastés 12:7. No quiere decir que el espíritu vuela y piensa, el espíritu ve y el espíritu oye. No, el espíritu no tiene nada, es solamente un aire de vivir. Es aliento de vida nada más.
Y los muertos pues están en ese sentido, dice, y les quitas el hálito, dice en Salmo 104, 29. Dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando yo leí por primera vez estas citas, no lo podía creer, ¿verdad? Pues sale su aliento, dice, y vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Salmo 146, 4. Vamos a seguir leyendo unas partes. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Entonces, ¿qué es el alma? De acuerdo a esto, ¿alguien me puede responder en la clase? ¿Qué es un ánima? Ya lo dijo Antonio hace rato. El alma somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. El ánima somos nosotros. Es lo mismo. Ánima y alma es lo mismo. El resultado de estos dos de decir, ¿no? ¿Perdón? Lo acabas de decir, que es aliento de vida. ¿El alma? Sí. No, el alma es la combinación entre la materia, que es el polvo, y el aliento de vida, el espíritu. Unidos los dos, nos da un ser viviente. Entonces, el alma es la unión de dos elementos, el espíritu y la materia. Una vez que se le quita el aliento a esa materia, ya no es alma, ya es muerto. ¿Ya me expliqué? Sí, está bien. Sí, si no, vuelvo a regresarme. No, sí, ya está bien. Entonces, esa es la idea que tenemos, es la idea que tenemos. Tenemos esa idea, porque nos las han influido e imbuido por muchos siglos. Sí, que el alma es el espíritu, no. El alma es el resultado de la unión de la materia con el aliento de vida, que es el espíritu. El espíritu es aliento de vida, es lo mismo. Entonces, esa unión de esos dos elementos produce el nefesh, produce el alma. El alma quiere decir ser viviente. ¿Qué pasa para que se muera el hombre? Bueno, es que a la persona, que es nefesh, el alma, Dios le quita el aliento, ahí se muere, y se murió el alma. Entonces, si el alma muere, yo no sé de dónde saca la iglesia que el alma es inmortal. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué es el espíritu entonces? Pues el espíritu es, como dije, el aliento de vida. Continuemos viendo esto para que veamos. ¿Qué espíritu es aliento de vida? Génesis 2:7. ¿Sí? Es la energía que Dios da para que la materia inanimada tenga animación y sea un ser vivo. Por supuesto, le es quitado por Dios y por eso el ser vivo muere. Por lo tanto, el alma muere. ¿Un espíritu piensa, ama, siente o mira? Es la pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, dijo a sus discípulos que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y el Señor Jesús les mostró todo como era. ¿Por qué no le creían? Porque lo vieron bajar demacrado, golpeado, flagelado, lo vieron bajar al sepulcro de esa manera cuando murió en la cruz. Y cuando resucitó, pues ya no tenían los estigmas de la cruz, sino solamente las señales en las manos y en los pies, ¿no? De los clavos. Pero su piel, todo ya estaba renovada, ya estaba bien glorificado, ¿no? Y les dije, y les muestro, dice, miren, un espíritu no de carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces ahí dice en Lucas 24, 36 al 43. El espíritu no es el alma. Entonces, ¿el alma es mortal o inmortal? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Lo repito. El alma que pecare, dice el profeta Ezequiel, esa alma morirá. Entonces, quiere decir que los seres humanos, o las almas que pecan, van a morir. Todos entonces vamos a morir porque todos hemos pecado. El alma que pecare, esa morirá. Y quiere decir que el alma, ahí está diciendo Ezequiel que el alma muere. Y la Iglesia Católica Romana dice, el alma no muere, el alma se le sale al individuo. Es lo que ellos dicen, pero lo que se le sale es el espíritu y no es el alma. Ya me expliqué. El alma se muere, que somos nosotros. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre no llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo estará sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Alma que pecare, esa alma morirá.
más claro en el agua. ¿Los muertos se quedarán siempre en el sepulcro? ¿Ustedes qué piensan? El Señor Jesús en la Biblia dice que no, porque vamos a leer, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si los muertos van a volver a la vida, entonces quiere decir que si están allí, ¿qué acaso, de acuerdo como, repito, de acuerdo como nos dice en la iglesia, una persona se muere, se le reza la novena, o están en el purgatorio, o ya salieron del purgatorio, se fueron a la gloria? Y cuando venga Jesucristo, entonces, ¿a quiénes va a resucitar? Porque dice que van a resucitar los muertos en Cristo, los muertos de todos los tiempos van a resucitar. No van a resucitar nomás los últimos que murieron en estos últimos tiempos, no, van a resucitar todos los que han creído en Dios. Abraham, por ejemplo, todo está muerto, etcétera. Y de hecho, si vamos a adorar a algunos santos que de veras, vamos a pedir a unos santos que de veras fueron amigos de Dios, pues deberíamos pedirle a Abraham, por ejemplo, o a Moisés, que existe en el cielo, o a Elías, profeta, que existe en el cielo, ¿no? Si se diera el caso, que debiéramos pedirle como intercesión a alguno de los santos. No, pero tiene que ser los santitos como San Judas, como Don Niño de Atocha. Tenemos que pedirle a ellos, porque así dice la iglesia, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no, están muertos todos. Si alguno tiene alguna pregunta o me quiere... Sí, por favor, díganme, ¿sí? Pero de la... Muy bien. Eso para hacer unos... Bájenle a su micrófono, por favor. Licuados. Sí, ananá. ¿Qué es lo que es? ¿Qué cree que era? ¿Como sopa? No, la sopa no. Muy bien, los muertos serán despertados al momento del regreso del Señor Jesucristo, tal como dice la Sagrada Biblia. Sí, por lo cual estos decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesús vendrá pronto por sus hijos y resucitará a los que están dormidos. Y junto con los vivos que creyeron en él, los llevará con él a la santa ciudad, y desde ese momento comenzará la vida eterna para todos los redimidos. O sea que todavía no sucede que tenga Dios a sus hijos que creyeron en él en el cielo, apenas va a venir por ellos, por nosotros. Será maravilloso vivir eternamente con Jesús en sus mansiones, pues no tenemos que morir eternamente, sino vivir eternamente. Y lo haremos. Las ilustraciones son bonitas. Entonces, si los muertos están muertos, entonces, ¿quiénes son los que se aparecen? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque si los muertos están muertos y hasta la resurrección, cuando venga Cristo, van a resucitar. Algunos, quiero hacerles preguntas, ¿alguno de ustedes se le ha aparecido a alguien? ¿Un muerto? ¿O lo han asustado? Yo que estaba chico, tendría como unos más o menos 9, 10 años. Me sucedió una cosa muy curiosa. Bueno, ustedes saben, uno crece en esas ideas, cosas así. Y yo de repente me pidió mi hermano, dice, tráeme una cosita, pero yo tenía que salir de México, tendría que salir hacia afuera para ir hacia la cocina y recoger algo, y mi hermano me estaba pidiendo alguna cosa. Acaba de llegar de la escuela. Me dice, Fallito, dice, pásame un poquito de esto, ¿no? Y, sí, ¿cómo no? Pero yo iba con un miedo terrible, porque del otro lado estaba bien oscuro y ya no había, estaba oscuro, unas piezas, que ya no vivía nadie ahí, eran de nosotros, pero nadie vivía. Entonces nos quedamos de los otros lados. Y ahí les voy. Para eso tenía que subirme yo para prender la luz, que haya luz, y le prendía el foco dándole vuelta. Algo
En ese momento oí una voz, pero una voz cavernosa que todavía no se me olvida. Bueno, de la impresión me di el azotón, y cuando me di el azotón me seguía hablando. No sé qué sería ni quién sería. Yo ahora veo que era el diablo, que algo me quiso hacer una travesura o algo. Eso lo digo porque me pasó realmente, no por asustarlos. A veces pasan cosas. ¿Alguno de ustedes ha visto un muerto de las personas que ha querido y que regresa y que habla con usted? Yo supe de este, a mí me han platicado mucha gente, ¿eh? Y que lo creen de veras. Como este caso que sucedió, que estas dos muchachas de 16 años iban a ir agarraron el carro de la mamá y se iban a ir a Cuernavaca. Eso, cuando yo leí esta historia, no lo podía creer por la mamá misma que lo estaba platicando. Después leí ese caso en un relato de un periódico. Y recuerdo que decía la mamá que sus hijas, iba la prima y la hija, y se fueron a Cuernavaca, y cuando regresaban, iban para allá, tuvieron un accidente y las dos murieron. Habían unas 2 horas, 3 horas que se habían ido y regresaron. Que no se habían, dice la mamá, que no se fueron a Cuernavaca. Sí, pero vinimos a despedirnos de ti, dice. Vinimos a despedirnos de ti y a tomar un suéter porque allá pues, hace frío. Y ok, váyanse, dice, y se fue. Bueno, para esto, de ratito, unos minutos, con 20 minutos, regresaron, más bien llegó una de sus familias para avisarles lo que había pasado, que hacía 3 horas que habían fallecido en un accidente. Era la hija y la prima de la señora, de la sobrina. Entonces, hay veces que ha pasado cosas así. A un amigo mío, hermano de la iglesia, que yo tuve oportunidad nos bautizamos juntos y tuve muy amigos los dos. Y me acuerdo que él me platicó que se le apareció la Virgen. Él era de Jalisco y vivía en un ranchito, unas rancherías allá en México, en Jalisco. Y se fueron, y él se fue con su hijo, también yo lo conocía al muchacho, platicábamos mucho. Y estaba chiquito tenía como 2 años. Y me lo llevé ahí al río, para allá, ¿a qué lado? Y se nos hizo noche. Y cayó un tormentón de esos que oscuro no veíamos nada. Y y era un hombre fuerte y no tenía miedo a nada, pero dice, ¿cómo le hago con este chiquillo aquí? Dice, en mis brazos, ¿cómo le hago? Dice que se puso a pedirle a la Virgen que le ayudara, que lo guiara, etc. Porque caían los rayos y se veía la luz, pero no podía seguir porque estaba muy oscuro, no podían ver. Que conocía el camino, pero no se veía nada. Y dice que entonces se le apareció esa aparición, dice él, era la Virgen, se le aparece y le estaba indicando con la mano cómo se fuera derechito y que por ahí que no se moviera de ese lugar, de ese camino, y que llegaría a su casa. Y llegó a su casa. Pero cuando él ya entró a la iglesia, se bautizó, supo de la Biblia, supo de este tema de los muertos, fue que me platicó y me preguntó, ¿qué sería eso? Le digo, usted no lo sabe, pero yo lo acabo de saber, le digo, porque entramos casi juntos a la iglesia y empezamos a estudiar la Biblia los dos juntos casi. Pero a mí siempre me gustó ser muy curioso y empecé a darle duro al estudio y me di cuenta, ya le expliqué esto que ya le expliqué esto. Si los muertos entonces no están muertos, ¿quiénes son los que se aparecen? Bueno, vamos a ver. El espiritismo es uno de los que en 1850 aproximadamente comenzó a salir muy fuerte. Ha tenido su inicio, sus orígenes desde tiempos antiquísimos, desde tiempos, pero de verdad antiquísimos. Desde el principio del ser humano comenzó el espiritismo y no nos damos cuenta. Pero ha trabajado tanto que en 1850 a la par sale el creacionismo
sale la evolución con Darwin y sale también el espiritismo, muy fuerte para luchar en contra del cristianismo, en contra de las doctrinas bíblicas. Y así es el diablo. El espiritismo tuvo su origen ¿en dónde? Tuvo su origen en algún lugar que no nos imaginamos, pero en sus orígenes está aquí. ¿Qué es entonces el espiritismo? ¿Qué es? Sus orígenes, ¿dónde comenzó? Ahorita vamos a ver todo eso poco a poquito. Vamos a ver quién lo comenzó también, porque eso es lo importante. ¿Qué es el espiritismo? Pudiera haber varias definiciones de que el espiritismo, tal como la reencarnación, que enseña que después de la vida actual, cuando la persona muere, pasa a otra vida, ya sea en la creencia budista o en sus muchas creencias que en la India se dan. Sin embargo, hay una que domina, la que explica que existe comunicación entre los vivos y los muertos y que existen canales, así les llama el espiritismo, canales por los cuales esta comunicación fluye y esta es aceptada en todos los ámbitos que creen en el espiritismo. Y de acuerdo a estas enseñanzas, entonces el espiritismo envuelve toda la vida de los seres vivientes, pero la Biblia nos da a conocer en dónde y en quién se basa el espiritismo antiguo como moderno, el antiguo espiritismo como el moderno espiritismo, pues el origen de este comienza ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde comenzó exactamente? Pues comenzó nada menos y nada más en la tierra, en el Edén. Aquí en la tierra comenzó desde el principio en el Edén. ¿Y por qué lo digo? Porque la misma Biblia nos presenta que cuando Adán y Eva fueron creados, no sabemos cuánto tiempo pasaron todavía, pero ellos eran felices y eran limpios, puros. Y de repente sucede una cosa curiosa. El espiritismo comenzó en el jardín de Edén cuando Satanás hizo caer a Adán y a Eva en pecado, y para hablar con él, para hablar con Adán y con Eva, simplemente Adán no le hizo caso y usa a la mujer, que la mujer tiene un poder extraordinario, que es la influencia, e influye en Adán para que Adán pudiera caer, porque el diablo no pudo con Adán. Entonces usa la mujer, la influencia de la mujer, para para hacer caer a Adán, que es donde ya entra el pecado en la tierra, porque cuando Eva comió, no pasó nada, ni se oyó la voz de Dios ni nada, pero hasta que ella influyó en él y él decididamente, con su libre albedrío, le abre la puerta del pecado y es donde hay pecado en la tierra desde entonces. La pregunta es, ¿por qué habló la serpiente? Dios, si bien es cierto que la serpiente era de las bestias del campo, de la más hermosa, se dice, algunos, no dice la Biblia, pero sí dice que se iba a arrastrar, dice que volaba. Bueno, infiere la Biblia, no lo dice exactamente textualmente, pero infiere, porque dice, te arrastrarás toda la vida y el polvo será tu alimento. Si se iba a arrastrar es que la serpiente volaba. Y es lo que he leído en algunos libros, comentarios bíblicos, que dan esa razón. Sea como fuere, muy hermosa la Biblia, dice que era la más astuta de todas las bestias del campo que Dios había creado. ¿Y por qué habló? Aquí el asunto es porque Dios no creó a ninguna bestia con el sentido del habla, así como el ser humano tiene este sentido de hablar. Ninguna bestia tenía ese poder. Pero sin embargo, esta serpiente habló. ¿Y quién lo comenzó? Pues fue el mismo diablo que para introducir el pecado en este mundo a través de Adán. Y desde entonces en este mundo Satanás ha estado trabajando para perder a los seres humanos y el espiritismo es uno de sus mejores engaños, usando medios para comunicarse con los seres humanos, así como usó a la serpiente, el gran engaño de que es posible comunicarse con los muertos usando medios o mediums, como le decimos en español. El diablo siempre ha usado estos medios o canales para poder meterse en la vida de los seres humanos y perderlos. ¿Por qué? Porque es malo, nada más por eso. Y le encanta hacer el mal. Él se goza haciendo el mal. Entonces sus orígenes están desde su origen. El diablo usó un medio para hablar con Eva. La serpiente, pues si se hubiera presentado como es un querubín grande, un querubín fuerte, un querubín, ustedes saben que es un querubín, no tenía el diablo
nunca ha tenido ni cachos, o sea, cuernos, ni cola como de serpiente o de aguijón o de pata de buey y una pata de gallo o de color rojo. No, el diablo, o sea, Satanás, no se presenta así. Si se hubiera presentado a Eva como era, no le hubiera hecho caso, porque ya habían sido advertidos por Dios mismo de que había un ángel rebelde. Y por esa razón es astuto y usa a la serpiente en este caso, que era muy bonita y le llamó la atención a Eva y se le acercó. Lo curioso es que esta serpiente se posó en el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí va Eva de curiosa, como son las mujeres, ¿no? Muy curiosas. Y ahí va, le gustó, muy bonita, los colores que tenía, etcétera. Y ahí se fue todo el acabose, porque el diálogo con el diablo, que no lo tenemos, quién sabe qué ha de haber dicho. Lo que tenemos un pequeño diálogo nada más. Con que os ha dicho Dios que no comáis de este árbol. Dios nunca dijo eso. Dios dijo, no comáis. Dice, y Eva le responde con inocencia, sí, comemos de todos los árboles. El diablo le dijo, con que os ha dicho Dios que no comáis de todos los árboles. Y ella le dijo, sí, de todos los árboles comemos, menos de este. Dice, es que sabe Dios que serán como Dios. Les influyó el mismo pecado que él, con el que pecó en el cielo, creer y querer ser igual a Dios. Y dijo Eva, bueno, ni ella misma entendía, el que entendió fue Adán, y a pesar de que entendió Adán que estaba siendo engañada y que era el tentador y era el malo y era el diablo, y aún así pecó. Ese fue el problema de Adán. Sigamos. Si se hubiera presentado tal como es, no lo hubieran escuchado, pues ya estaban advertidos de que ese ángel rebelde, así que usó un medio y de ese modo puso las bases para el espiritismo en todas las épocas y por lo tanto también el moderno. ¿Quién era esa serpiente? La Biblia nos dice que era Satanás y fue lanzado fuera en Apocalipsis 12:9. Fue el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Apocalipsis 12:4. Aquí estoy presentando este hecho para entender que este diablo está simbolizando al diablo, este dragón rojo, y que con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, dice, la mujer es un símbolo de la iglesia. Corona de 12 estrellas, son los 12 apóstoles. Y vemos allí la luna debajo de sus pies. Bueno, son los ritos y ceremonias de lo que era el santuario, que era opacado por la luz del evangelio, porque la mujer estaba vestida de sol. Estamos viendo un símbolo de lo que es la iglesia en sí, una mujer, símbolo de la iglesia. Estaba encinta porque recuerden que de una mujer viene el Salvador del mundo. Y el Satanás se puso delante de la mujer para devorar al hijo varón. Se cumplió cuando nació el Señor Jesús de María Virgen, que ya en este momento ya no era virgen. Cuando tuvo a Cristo ya dejó de ser virgen, pero en su concepción sí fue virgen. Entonces estaba allí para devorar al hijo varón. Listo el diablo, y lo podemos ver cuando manda a Herodes a matar a todos los niños chiquitos de 2 años para abajo, para no errarle, dijo, y mandó una gran mortandad de los niños chiquitos en aquel tiempo. Se cumplió una profecía que dice el Antiguo Testamento acerca de que iba a pasar en Israel, y se mataron muchos niñitos por causa de eso. Y es que él quería destruir al Hijo de Dios. Se cumplió esta profecía allí. Pero también se cumplió que la tercera parte de los astros del cielo, las estrellas del cielo, significan la tercera parte de los ángeles que se vinieron con Satanás, que fueron arrojados del cielo a la tierra. Por eso dice así Apocalipsis 12:12, por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis,
Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado de vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Un día de estos voy a platicar un poquito más con ustedes acerca de dónde me baso yo, que en la Biblia dice que hay otros moradores de otros planetas, ¿no? Es entre paréntesis. Aquí lo dicen. Por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. Bueno, hay otros planetas habitados, pero ellos no han caído en pecado y no vienen a la tierra. No son los que vemos ahorita van a ver que lo que vemos, los platillos voladores, todas esas señales que vemos a veces, no es más que otro que el diablo, que está haciendo creer a los seres humanos que no hay Dios. Hay ciencia y hay otros planetas habitados y no fueron no su creación de Dios, etc. Sí, pues vean Star Wars, así lo conceptó el hombre. A los moradores de estos planetas, todos orejones, peludos y feos, y ojones y cabezones, no. Son seres humanos como Adán y Eva, perfectos y buenos y hermosos. Bueno, pasando a nuestro tema, eso fue entre paréntesis, ¿no? Un día vamos a platicar más. Sabiendo que le queda poco tiempo al diablo, entonces el diablo sabe que le queda poco tiempo y empieza a trabajar duro en la tierra. Con sus ángeles malos, que son también miles, son millones que se trajo. Fueron millones de ángeles que se rebelaron. Pero dice que la tercera parte. ¿Se acuerdan ustedes cuántos de los redimidos van a ir al cielo según Zacarías 14, 4? ¿Se acuerdan? Dice que aquí que 2/3 de las partes de la tierra serán quemadas y 1/3 parte será llevada. Esa tercera parte de los seres humanos de todos los tiempos, hijos de Dios, que creyeron en Dios, se van a ir al cielo a ocupar las moradas que dijo Cristo que fue a preparar para nosotros, como intercediendo por sus hijos. Está como sumo sacerdote intercediendo por sus hijos, preparando esas moradas que ya están hechas, pero que fueron abandonadas por los ángeles malos. La tercera parte y una tercera parte nada más de la tierra será llevada, de los hijos de Dios, o sea, de los seres humanos. Entonces, ¿qué consiste el trabajo del diablo en la tierra? De eso, de engañarnos para no creer en Dios. Y las formas de trabajar del diablo, vamos a ver cómo se presenta. Marcos 5, del 1 al 13, nos presenta lo mismo que Mateo, pero vamos primeramente a pasar estas citas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sigue adivinando en la tierra. Adivina, hace muchas cosas, y ahorita vamos a ver cómo. Tentando, también poseyendo al ser humano para perderlo, también a veces lo posee. Engañando, a todo el mundo. ¿En qué forma? En primer lugar, vamos a ver aquí. Déjeme ver si... En primer lugar, vamos a ver que dice que adivinando, en Hechos 16, 16 al 18, nos presenta Lucas nos presenta el caso de una muchacha que el apóstol Pablo y su colaborador andaban predicando a Dios, predicando a Jesucristo. Y una muchacha se lo seguía todo el tiempo diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales traen el anuncio del camino de la salvación. Y molesto, dice la Biblia, molesto Pablo, después de muchos días, se voltea y le saca el demonio y dice, en el espíritu inmundo, sal de en el nombre de Jesús. En esa hora salió el espíritu de esa muchacha y ya no pudo adivinar, al grado que pudieron apresar a Pablo y al otro porque había liberado a esta muchacha que les generaba grandes ganancias a los que la tenían usándola. Entonces, el trabajo del diablo aquí en la tierra es adivinando. En muchas de las formas adivina. Así también hay muchas personas, he sabido de cristianos, que van a ver a los que le leen la mano, a los que el pajarito le saque una cartita, a los horóscopos, ¿no? Que hoy en día tanta gente ve. No sé por qué la gente sigue creyendo en eso cuando no es cierto. Pero el diablo es el trabajo del diablo que está haciendo en la tierra para perder al ser humano.
Entonces, una de las cosas que hace es adivinar y otras cositas más. Tentando. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, que tentó al Hijo de Dios, ¿no? Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y sí, en muchas de las formas lo hizo y sigue tentando al ser humano hasta la fecha. ¿Sí? Porque nos dice cosas y nos hace cosas y nos hace perder, ¿no? Para que se pierda la gente. Nos tienta, nos provoca, nos influye, etcétera. Y como nuestra naturaleza es así, pues nos vamos de bruces a donde el diablo quiere. Dios guarde el hora, pero por eso es necesario creer en Dios y crecer en Él para que nos siga protegiendo y bendiciendo. Al grado de que algún día ya no vamos a pecar. Así que no lo digo para que pequen, sino para que nos agarremos de la mano de Dios. Entonces, poseyendo al ser humano para perderlo, ahí está en Juan 13:27 nos dice ese hecho y también en Marcos 5:1-13. Aquí se presenta cuando un endemoniado dice que están de Gadara y que llega por ahí con sus discípulos a predicar a Gadara y le sale al encuentro un hombre, dice en Marcos y en Mateo. Mateo habla de 2 y Marcos habla de 1, es el mismo hecho. Lo que pasa es que Mateo sí lo vio y Marcos se informó. Él se informó del que era más feroz, del más bravo, del más violento y agresivo. Y corre hacia Cristo y en lugar de atacarlo, se arrodilla y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los venía a atormentar, imagínense, ¿por qué? Antes de tiempo, dice. Bueno, porque ellos no lo conocieron, pues ahí en el cielo. Ellos lo conocieron ahí en esa gran batalla que hubo en el cielo. Y por eso ahora que venían al Hijo de Dios ahí venir, lo vieron venir y lo quisieron atacar, pero lo único que se les salió decir fue eso. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice, Legión es mi nombre porque somos muchos. Y entonces le rogaron a Jesús que que se iban a ir de esa región, o sea, del cuerpo de ese hombre, una legión, imagínense. Una legión romana constaba entre 3,000 a 7,000 hombres, depende de la ocasión. Así que, una legión tenía ese hombre? Dice que no lo podía sujetar ni las cadenas, ni los grilletes, nada lo podía sujetar. Y ese hombre era muy agresivo y él mismo se lastimaba entre los sepulcros golpeándose, ¿no? Pero no se podía morir, pero lo tenía poseído el diablo. Entonces, le piden a Jesús que los deje ir de esa región a otra, y se manda que nos metamos a esa piara de puercos, y dice el Señor Jesús, dice, vayan, y se fueron, se le salieron al hombre y se fueron, y se metieron a la piara de puercos, que eran como 2,000 puercos, y se despeñaron en los arrecifes, y se perdieron esos puercos. Pero tenía su plan el diablo, y no es que Jesús no supiera, ¿no? Jesús sabía y los permitió. Ya veremos en otro momento por qué razón lo permitió. Pero lo voy a adelantar un poquito, porque el diablo sabía muy bien que en Gadara podía haber hecho mucha obra, y Cristo sabía eso, ahí para eso iban allá. Y cuando le dijo que se metían a esos puercos, porque los puercos eran su ganancia de aquellos que eran puerqueros. Ellos engordaban y eran ganado para ellos, o sea, ganaban dinero con los puercos, y eran 2,000 puercos, y los hombres de ahí, cuando Jesús se aproximaba a la aldea a predicar, le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí, porque había hecho perder a los puercos. Y Jesús y los discípulos fueron de ahí, ya no pudieron predicar ahí. Tenía su intención del diablo. Jesús lo permitió por una razón que hablaremos después. Dice el Apocalipsis 12:9, dice que está engañando a todo el mundo. Y por eso les decía yo el asunto de los muertos, cómo nos engaña, nos hace creer una cosa por otra, tan sencillo que es como Dios dice. Pero en fin, así es el diablo, y así somos nosotros, que no entendemos a veces y no procuramos. Dice Apocalipsis 13:13, que realiza grandes señales hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra. Ahí alguien va a saber, nuestra visita va a saber, porque ella le llegó una invitación de Jujuy, un lugar, no sé dónde es el lugar, pero inclusive hay una academia y un colegio.
y le hicieron una invitación. Resulta que en esa misma región es donde vieron esta señal, esta fotografía que estoy sacando. ¿Qué es? Nadie sabe qué fue eso. Bueno, dice que el diablo va a hacer inclusive bajar fuego del cielo a la tierra para engañar a los moradores de la tierra. Terrible esto, es el trabajito que hace. Y dice en 2 Corintios 11:14, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Nosotros necesitamos ver cosas de la Biblia para poder entender cómo hace el diablo. Y no se le extrañe, miren, hoy en día, fíjense ustedes bien cuántos millones de feligreses tienen las iglesias que no entienden bien las doctrinas bíblicas. Son millones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? Bueno, pues si siguen así en esa situación y no creer como la Biblia dice, ese rechazo a aceptar las verdades bíblicas y quedarse con las creencias que tienen, se pueden perder. Por eso es importante que ustedes y yo, que sabemos la verdad, le enseñemos a otra gente cómo es la verdad. ¿Para qué? Para que se salven y el diablo no tenga poder sobre ellos. Pero es el diablo que hace todo esto. Por eso hay tanta doctrina, tantas iglesias cristianas, hermanos. En fin, el diablo hace su trabajito y lo hace bien. Es lo único que hace bien ese hombre. Perdón, ese ángel. Es lo único que hace bien. Lo hace muy bien, trabajito. Muy trabajador y estamos mal. ¿Los muertos se aparecen entonces, hermanos? No, los muertos no se aparecen. Los que se aparecen es el diablo y se disfraza. Y lo podemos ver, ¿no? Cuando se acuerdan ustedes, aquí lo menciono, déjenme, por aquí lo menciono. Sí, aquí lo menciono. Le voy a leer esto primero. Si los muertos que no están en paz y que según los espiritistas estos andan deambulando y dicen y enseñan que hay buenos y malos espíritus y que es posible comunicarse con ellos. No dicen ahora que hay, yo les digo porque en la televisión salen los que hacen horóscopos y dicen, dice, hay que espíritus malos y hay espíritus buenos. Ustedes necesitan una limpia, dicen algunos hechiceros, y con ramas de pirul y huevos y todo, están en la televisión, lo están sacando, imagínense. Yo lo vi el otro día, como ahí la gente, los animadores, los presentadores de la televisión, dice, tú curas con huevo, dice, y la enseñan allí, hace unos días lo vi, cómo están ahí con un huevo, imagínense. Están haciendo muchas hechicerías, ¿no? Así que estos dicen, estas gentes espiritistas, que hay buenos espíritus y hay malos espíritus y que hay que tener cuidado. Si usted se amarra por eso vean que muchos traen hilos rojos en el pie o en la mano, o algunas cosas aquí como brazaletes de cuero y no sé qué, para librarse de las malas vibras, dicen ellos. Bueno, estas cositas son todo lo que son, dice, de los malos espíritus, para que no me echen mal de ojo, dicen. Cuidado, hermanos, estas son cosas que bueno, ya es charlatanería, pero el diablo hace de las veces, no es charlatán. La prueba está que a mí el otro día iba hace tiempo, para no andar perdiendo el tiempo, me puse y me fui en mi carrito y agarré mi carro y me puse a dar unos rides a unas personas haciendo Uber. Dije, un dinerito no me cae mal y no tengo nada que hacer, y me fui a hacer Uber. Y de repente se me sube una espiritista que tiene ahí en Hollywood, la llevé a su shop, y dice, ahí tengo mi bola de cristal, tengo mis cosas, cuando quieras tú ven, pero a ti te lo voy a hacer gratis porque me caíste muy bien. Y le digo, sí, ahorita vengo corriendo, le dije. Ya le dije, bye, ahí nos vemos. Pero hay personas hoy en día que hacen esas cosas, ¿no? Y la gente cree. Definitivamente existen personas que se prestan o sirven al diablo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los muertos, dice la Biblia, nada saben. Su amor, odio, envidia fenecieron ya y su memoria es puesta en el olvido y no tienen parte alguna en lo que sucede debajo del sol. Del sol pues se hacen polvo. Eclesiastés 9:5-6.
Entonces, ¿quiénes son los ánimas en pena? Los que le jalan los pies, los que se le dice, si se te carga un muertito en la noche, estás dormido, se te carga un muertito y no puedes respirar y todas esas cosas, miéntale a la mamá, dice, y se te van. Así a mí me llegaron a decir eso. Dile de groserías y se vaya. Es terrible, hermano, las creencias y las soluciones que pone la gente cuando le creemos a Dios. Y son personas que van a misa constantemente, los que me han dicho eso, que les diga groserías, que así, que pasa, que hagamos esto. Yo respeto todas creencias, repito, no lo estoy diciendo con mala leche, ni mala fe, no, lo estoy diciendo porque así creen. Y la Biblia no dice eso así. Entonces, no se aparecen los muertos porque los muertos nada saben y no tienen parte en lo que sucede debajo del sol, hermanos. Están hechos polvo. Recordemos, si pudo hablar por medio de la serpiente en el Edén, también puede hacer que un muerto hable. Y ha habido casos que me ha tocado platicar con esas personas que les habló un muerto. He tenido unas experiencias en este caminito que les platicaron, nos pasamos todo el día, toda la noche aquí, de casos reales. Y sí sucede esto, porque en la Biblia está esto que pasó con el rey Saúl, que ya el hombre ya estaba, Dios ya lo había dejado porque dejó a Dios. Él rechaza primero a Dios y ya Dios, como no quiso a Dios, se le salió Dios, el Espíritu Santo se le fue de su vida y cayó en depresión y hacía todo lo que hacía y quería matar al rey David, etcétera. El rey Saúl ya no sabía qué hacer y tuvo que pedir ayuda a una espiritista. Se llama en la Biblia la hechicera o la bruja de Endor. Y le fue a preguntar y le trajo a Samuel allí para que platicara con el rey Saúl. Y ahí dice la Biblia, y vino Samuel y le dijo, tú vas a morirte mañana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿era Samuel o era el diablo? Y les puedo asegurar que era el diablo, porque los muertos nada saben. Y Dios no obra nunca por un espiritista. Y si va a traer a una persona que murió, ya tenía muchos días, ya estaba pudriéndose, así como con Lázaro, él pudo haber hecho con Samuel y usar a un profeta o a alguien, en lo que hace Dios, a través de alguien, de sus hijos, hacer un milagro, y lo hubiera traído, y le hubiera hablado a Samuel, perdón, a Saúl, pero no, fue a preguntarle a la bruja de Endor, a la hechicera, al espiritista, y le habla el diablo, y le trae en figura, no dice, y le habló Samuel, pero no era Samuel, era el diablo. Y ahí dice, y sí se cumplió al otro día, le dijo, una profecía que dijo el diablo, y mañana te vas a morir, y sí se murió al otro día el rey Saúl. Bueno, el diablo es tremendo y nos hace creer muchas cosas, pero no son los muertos que vienen, no es el muerto que le habla, es el diablo. Así que algún día que usted le hable un muerto, una muerta, o un ser querido, lo que sea, pues ya sabrá. Arrodíllese y pídele la ayuda a Dios porque es el diablo que le está hablando, o uno de sus ángeles malos. Por supuesto, no será el muerto que le hable, como estoy diciendo, ya que solo Dios puede levantar a un muerto, como fue el caso de Lázaro. Ya les los dije. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó y y dice que estaba dormido. Dice, voy a despertarlo, dijo el Señor, y ya estando ahí tenía 4 días de muerto, y le dice, Lázaro, ven fuera. Si no hubiera hablado Dios el nombre de Lázaro, se levantan todos los muertos de todos los tiempos, buenos y malos. Por eso el Señor Jesús, cuando venga en la resurrección, va a llamarle por nombre a todos aquellos que han creído en él, que creyeron con todos sus defectos como hayan sido, pero creyeron y se salvaron creyendo en Dios y entregaron su corazón, van a oír su nombre y despertarán, y entonces van a ver, pero no se van a acordar de nada, porque muchos venían, de los mismos judíos, venían y le preguntaban que les platicara, dice la Biblia, que venían a ver al que había sido muerto, y es que ellos querían que él les platicara qué había sentido estando muerto, pues ya estaba podrido cuando el Cristo lo resucitó. Imaginen ustedes, y él, pues, ¿qué tenía que enseñar si no se acordaba de nada? Pues estaba dormido, estaba muerto. Y así es, ¿no?
Entonces, el diablo nos hace creer muchas cosas. Y si ustedes algún día oyen que les habla alguien, repite, es el diablo, ¿no? Hagamos caso del consejo, mis hermanos, de Deuteronomio 18, 10 al 14. Dice, no le preguntes a los agoreros, a los sortílegos, a los encantadores, a los hechiceros, a los que dan las cartas, a los que adivinan, ni les preguntes a los muertos, porque esos son abominaciones de Dios. Eso lo dicen en Deuteronomio 18, de 10 a 14. Usted y yo tenemos que hacer es no hacer caso de estas cosas y no le pregunten muertos. No van a ser como como yo conozco ya casos de adventistas y que saben la palabra de Dios. Pero yo me rasco a la cabeza y digo, ¿cómo es que saben? ¿Cómo es que se les ocurre para saber algo? Y van y le preguntan a una persona como los de los que leen las cartas o que leen la palma de la mano. Yo conozco ya casos de adventistas y que van y le preguntan a las personas. Una vez me dijo, una hermana de mi iglesia, me dijo, bueno, pues así, bueno, se le ocurrió, pobrecita, ¿no? Yo le entiendo su desesperación. Y fue y preguntó a una de esas espiritistas. Y ya le dijo, y sí, le contestó, tu hermano está haciendo, y le dijo, y sí, tristemente después el pobre hermano de esta hermana se murió. Tristemente, después, como un año después se murió. Le estaba haciendo a alguien algo, según esto. Pues el diablo sabe eso, que él mismo se lo está haciendo. Así, hay personas, pues, casos de adventistas como este, que les digo, no busquen a Dios. Pregúntenle a su pastor en su iglesia, pregúntenle a hermanos o hermanas que tienen ciertos dones espirituales que le pueden aconsejar y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Busque la ayuda de Dios, busque la sabiduría de Dios, no busque al diablo. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Existe su engaño? Sí. Esto no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con... No. Este es un conflicto entre Cristo y Satanás y lo estamos viendo. ¿Soy fanático al decir estas cosas? No, yo nomás estoy diciéndolas a ustedes para que ustedes, cuando alguien les pregunte, sepan contestar cómo sucede y cómo hace el diablo. El espiritismo sigue en su pleno apogeo, ustedes lo ven diariamente. Vean en la televisión algún programa, ya sea en la mañana o como quieran, y vean lo que sacan. Ya se murió Walter Mercado, pero hay otros como él que dicen puras tonterías. Yo 2 personas del medio artístico oí y son espiritistas. Digo porque les habló el diablo y yo lo pude comprobar. Una de ellas es Shakira y la otra es la Gloria Trevi. Estaban en una entrevista haciéndoles y ambas en diferentes días, ¿verdad? No el mismo día. Y las 2 dijeron una cosa muy interesante. Dice, esta canción, dijo Gloria Trevi, un espíritu me la inspiró, dice. Y Shakira dijo lo mismo. Dice, esta canción muy buena canción, dice, me la inspiró un espíritu que está conmigo, dice, todo el tiempo. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero está tremendo. El diablo sigue trabajando. Hagamos caso del consejo de Dios, hermano. No les preguntemos ni creamos estas barbaridades y herejías que dice la Iglesia Católica a través de que las almas se aparecen, las almas se van al purgatorio. Ya saben la diferencia en lo que dice Dios, lo que dice el diablo, lo que dice la Iglesia Católica, por supuesto. Y las iglesias protestantes que también van por ahí, ¿no? Creyendo estas cosas. Entonces, como digo en mi segmento de ahí de la radio, los domingos de 8 a 10 de la mañana, si no lo sabía, ya lo sabe. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Con confianza, no tengan temor, ¿no? Comenten porque eso es muy bueno. Muy bueno comentar, ¿no? Ya, hay una parte de cuando se presentan el hombre con una legión de demonios. Sí. Y le dice que
¿Por qué lo vienen a atormentar si todavía no es tiempo? ¿Qué significa eso? ¿Que ellos saben el tiempo en que Dios va a venir? No, no es que sepan, es que saben que cuando que va a haber un momento dado, y ese es el engaño que el diablo quería presentar. Y por eso lo registra la Biblia y lo que queda escrito, porque ellos saben muy bien que en un momento dado, saben que para ellos es como el tiempo, no se efectúa, no les hace efecto el tiempo igual que a los seres humanos. Para ellos puede ser que pase muy rápido o muy lento, no sabemos. Ellos viven en otra dimensión diferente que nosotros, porque existen otras dimensiones, eso sí lo podemos asegurar. Entonces, sí, están allí. Y el mismo Pablo en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Cuando él dice potestades de las tinieblas, no se refiere sino a la oscuridad que viven, pero viven en unas dimensiones que nosotros no estamos en esa dimensión. Pero ellos pueden venir a esta dimensión a hacernos daño, ¿no? Y entonces estos hombres, este endemoniado, que le dice así, el diablo sabe muy bien que el tiempo es diferente, pero ellos sienten que ya en cualquier momento, cuando se cumplan todas las profecías bíblicas, se va a cumplir. No sé qué tiempo usarán ellos, ni cómo será, si el tiempo sideral o el tiempo, no sé, pero lo importante es de que ellos sí saben que ya pronto se les va a acabar el tiempo de ellos. ¿Cuándo va a ser? Cuando Jesucristo, después del milenio, los destruya. No a ellos, sino al pecado, pero el pecado los va a destruir a ellos porque son ángeles rebeldes y ángeles malos. Por esa razón se van a destruir. Dios destruye el pecado, ya lo dije la semana pasada, y el pecado destruye a aquellos que los poseen. No es Dios quien destruye realmente. Dios no castiga a nadie. Dios, no, dice la Biblia, yo castigo al que... Sí, lo que pasa es que cuando dice eso, que Dios castiga, quiero entre paréntesis decir esto, cuando Dios castiga, lo que hace Dios es que Dios le permite a la persona que sufra sus consecuencias para que aprenda. No tanto que Dios le están castigando. Lo que pasa es que la persona se mete en terrenos del diablo. Si yo me pongo a ser drogadicto y en dando la droga me enfermo o me golpean o hagan lo que me hagan, simplemente ya estar en las drogas, pues me estoy metiendo en el terreno del diablo y Dios no me lo va a evitar. Que yo liberalmente me estoy metiendo a eso. ¿Sí me explico? Entonces el diablo sabe muy bien cuándo va a ocurrir que van a ser destruidos. Ahora, el día y la hora de la venida de Cristo ni ellos saben, pero ni ustedes ni yo, pero va a pasar. Entonces, cuando llegue ese momento, saben que van a ser destruidos. A eso se refería, que saben que en ese momento van a ser destruidos, y pues les dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque saben bien que cuando venga la destrucción del pecado, ellos van a ser destruidos y van a sufrir muchísimo. Ya desde antes, entre el milenio van a sufrir muchísimo ellos, el diablo y ellos. Así que otra pregunta. Sí. Hola, ¿me Sí. está escuchando? Sí. Ya, habla Ida. Sí, Ida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Antes de la venida de Jesús va a haber una venida oculta, me parece que está en Isaías 66. Ajá. Una venida. Va a haber, y que la tierra va a ser llena del conocimiento de la palabra de Dios. Usted me está mezclando dos cosas diferentes. Claro, yo sé. Sí. Entonces, usted tiene razón. Sí, cuando el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe, vendrán falsos cristos y vendrán muchos en mi nombre. Y el apóstol Pablo, cuando menciona que el diablo va a ser de las suyas, efectivamente, el diablo va a efectuar la segunda venida de Cristo. Antes de su venida, va a ser como que es el mismo Señor Jesús que ha venido a la tierra. De todas maneras, hay gente ahorita que dice que ya Jesús ya vino en forma secreta, en forma espiritual. Y hay gente que cree eso, pero la Biblia no dice nada de eso. Cuando la Biblia declara
que hay es que el diablo va a realizar eso en un momento dado. Pero de que, por eso el Señor Jesús advertía que nadie os engañe, vendrán falsos cristos, ¿no? Pero no les creáis. Dice. Claro. ¿Sí me explico? Usted tiene razón, Ida, en ese aspecto. Qué bueno que esos textos son difíciles de repasar, pero qué bueno que lo trajo a colación. Qué bueno. Así me gusta que traigan así para el tema, ¿no? Y con respecto a que la tierra va a ser llena del conocimiento de la palabra. Perdone. Esa parte es cuando después del milenio ya Dios haya destruido ¿cómo se llama? El pecado y todas las obras que hay sobre la tierra que el hombre ha hecho, todo eso se van a encandecer, se van a derretir los elementos. Una vez creada la tierra renovada otra vez, ahora sí se va a cumplir esa parte que usted dice. Bueno, entonces, pero usted me está hablando ya cuando supuestamente hemos ido con Dios al cielo y hemos regresado. ¿Me está hablando de tiempo? Sí, porque ese texto se refiere a ese. A ese texto. Ese texto es profético y se refiere, el profeta Isaías dice que en aquel tiempo va a pasar eso y será lleno todo el planeta, ya no va a haber más pecado, no va a haber más mal, ni enfermedades, ni muerte, será todo el conocimiento de Dios, o sea, Dios, todos vamos a saber quién es Dios y lo vamos a ver. Por eso dice, y habrá mucho conocimiento. Es simbólico, por cierto. No lo podemos tomar literal, pero se refiere a ese tipo. Perdona, pero los que podrán ver a Jesús supuestamente tienen que ser personas semejantes a Jesús, o en el sentido de que una persona que es santa, como es el Padre Celestial, si nosotros no estamos purificados, no nos hemos santificado, ¿podríamos acaso verle? Cuando dice que usted tiene razón en eso, pero cuando dice que solamente los que podrán verlo, se refiere a todos los redimidos, hermana Ida. Los redimidos en su momento, ya desde cuando vienen, simplemente lo vemos venir, somos arrebatados para recibir en el aire, lo vamos a ver. Y lo van a ver también los malosos, pero no podrán resistir su venida. Pero la forma como usted se está refiriendo de verlo es cuando ya en comunión, en la eternidad, cuando lo podremos ver. Lo curioso es de que es la deidad. En Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, habita la plenitud de la deidad. O sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Aunque son diferentes, pero es el mismo Dios, la misma deidad, la misma divinidad. Y lo podremos ver, los podremos ver. Podremos ver a Dios Padre, a Dios Hijo. Y siempre, pero usted tiene razón. ¿Quiénes lo van a ver? Solamente aquellos que ya desde ahorita se entregan por completo al Señor y el Señor los madura por completo, al grado de que podrán reflejar el carácter de Cristo Jesús. Sí, porque yo siento de que para poder ver a Jesús tenemos que ser muy, pero muy santificados y podríamos lograr mirarlo. Ojalá. Sí. Bueno, mire, Ida, lo que usted está diciendo es real. Recuerde una cosa. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como yo di una clase esta mañana acerca del pacto. Lo único que tenemos que hacer usted y yo, simplemente es, si ya recibimos al Señor, es simplemente decidir que lo que Él me diga, tomarlo, o sea, tomar la decisión de hacer lo que Él me dice. Como Él me dice, lo que Él me dice y como Él me dice. No hacer lo que Él dice como yo digo, sino como Él dice. Allí está la clave para crecer. Usted no se preocupe, Ida. Cada ser humano en su diferente individualidad, vamos a crecer a la estatura de plenitud de Cristo en su momento. ¿Cuántas personas han bajado al sepulcro que yo he visto y que no fueron las mejores personas, pero que en los últimos tiempos, en los últimos días, meses de su vida, yo los miré? Tengo un amigo mío que ya murió
Y ese amigo mío, estuvo bien en la iglesia, trabajamos juntos en la iglesia y de repente se apartó de la iglesia por causa de un par de pastores medio malos y que los consideraba muy hipócritas. Él dice, no los quiero ni ver, ni quiero que cuando oírlos en los sermones son unos hipócritas. ¿Quién sabe qué tendría de relación con ellos? Pero trabajaban juntos. El asunto es de que este amigo mío se apartó y un día vino a mi casa y él me decía, Pipo, yo le di clases, le di estudios, se bautizó, inclusive fue de los que lo ungimos, yo lo ungí para ser diácono, luego anciano, etcétera. Un hombre muy bueno, gran muchacho. Y murió. Pero antes de morir, un mes, unas 2, 3 semanas antes de morir, él vino a mi casa y me dijo, Pipo, yo quiero que sepas que voy a regresar con Jesús. Yo amo a Jesús, yo soy de Jesús y voy a regresar a la iglesia. No me importa lo que sea. Dije, esa es la actitud que debes tomar, le dije. Y me fui de vacaciones. Ya estando de vacaciones yo, me avisan que él había fallecido en un accidente. A mí quien me dice que él, por esa creencia, esta actitud de regresar y de estar con Dios y de estar a pesar que no aceptaba a estas personas en un momento, vuelve a aceptarlo y no le importa nada. Simplemente es de Jesús. Él dice, yo soy de mi Jesús, creo en él y regreso. Y él muere. Pues él no fue un ejemplo para muchos. No pudo haber reflejado a Cristo, pero él creyó. Como el ladrón en la cruz, un criminal, y Dios le imputó la salvación. El problema que usted dice es usted y yo que estamos viviendo y no hacemos como Dios dice. Ahí sí, usted y yo sí tenemos un problema grave. Pero ellos no, porque ya iban a entregar su vida. Esa es la diferencia. Y allí Dios juzga. Yo no puedo juzgar ni usted ni yo, ni nadie. Así que lo único que podemos hacer es, bueno, así dice el Señor, ¿sabes qué? Pues así déjalo. Dice el Señor, no comas puerco, pues no comas puerco. Dice el Señor, ¿sabes qué? Vete el sábado a la iglesia, pues vete el sábado a la iglesia. Así de simple. ¿Me explico? Claro. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya se nos llegó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas intervenciones, Ida. Gracias. Gracias por la última. Sí. Sí, en el Apocalipsis, Juan dice que vio las almas de los que han fallecido, que estaban ante Dios preguntándole hasta cuándo iba a hacer su llegada o su salvación. ¿Significa eso que ellos están vivos en algún lugar? No. Cuando Juan presenta esta visión, él está mirando en visión, recuerden. Él está escribiendo en símbolos, pero él mira la visión. Dios le revela, así como le presenta a Dios esa revelación, él lo escribe así. Pero eso, en el tiempo de Juan, dice, yo vi a las almas de los degollados, estaban en etcétera, etcétera, en tronos, exacto, etcétera. Bueno, él mira en visiones, pero no necesariamente tiene que ser, cuando dice, vi las almas, se estaba refiriendo a todos aquellos que fueron mártires, porque en ese tiempo que escribe Juan, así como él había sido metido en un caldero de aceite hirviendo, perseguido por el emperador, muchos mártires, y eso lo dijo él así, y lo dijo el ángel a Juan, para que escribiera que esos mártires iban a estar con el Señor Jesús en aquel día, en el día del juicio, en el juicio verificativo. Y cuando se refiere, vi las almas de los, no se refiere a las almas que habían sido, que se les salieron al muerto y se fueron para allá. Se refiere a las personas que habían sido resucitados e iban a estar delante del trono de Dios. Es una visión futurista, se le llama escatológica, futurista, a ese hecho. Él lo mira en ese momento, pero va a ser en el futuro cuando estas personas o almas estén delante del Señor. A eso se refiere. Una pregunta, ¿en qué habla la Biblia con respecto, no sé si usted sabe, ¿no? Con respecto
en Israel. Va a llegar cuando venga, va a venir a la Palestina. ¿Va a venir qué? Va a sentar pie en Palestina. Sí. ¿Sí? Sí, lo mencionamos la semana pasada. Cuando el Señor Jesús viene después del milenio, sí pone sus pies sobre el monte de los olivos. Él Sí, ¿no? lo dice en Zacarías 14, verso 4. Sí. Entonces, ¿cómo, otra vez para poderlo entender, cómo lo entiende usted? Bueno, esto, cuando el Señor Jesucristo viene en esta segunda ocasión, Él Sí. no va a poner un pie en la tierra. Claro, en las nubes. Viene en las nubes y se va para el cielo con sus hijos y los ángeles. Ya. Después del milenio regresa y se posan sus pies. Él se para, el Señor Jesús propio, se para en el monte de los olivos y en ese momento se parte por en medio de ese monte Sí. y forma un gran valle para posarse en la santa ciudad. Sí, se abre. Se abre, exacto. Es allí donde se cumple eso. Pero sí va a poner los pies, pero hasta a ese momento. África, Sí. India. Sí, hay que ver el trazo. Ahí lo va, me gusta que lo va llevando. Sí, siga leída, ¿eh? Ya le dije que me puede hablar por teléfono si necesita alguna ayuda. Claro, yo Sí, lo voy a llamar en el momento que tenga preguntas. sí, con toda confianza, ¿eh? Yo estoy para servirles a todos, yo 24/7. Aquí no está de que el pastor está dormido, no lo molesten, no, a mí molesten. A mí no me puede. Listo. Muchas gracias por tu atención. No, pero al ser el contrario, para mí un placer servirles. Hermanos, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, los despido. Gracias, doctor. Gracias. Está nuestra visita, está Kendo. Grábame, ¿lo grabaste, Kendo? ¿Lo grabaste? Me oye. ¿Lo grabaste? Bueno, luego hablo contigo. No te oigo. Gracias, Toñito. El hermano Antonio está allí. Gracias, nuestra visita, nuestra ida. Abraham estaba muy bien. Dios les bendiga a todos, doctor. Bendiciones para todos. Gracias. Claro, un Bendiciones placer. para todas, Nos vemos hermanas. la próxima semana, no me fallen. Ya, Amén. cuídense. Vamos a continuar estudiando. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Lucho, Lucho.